El aire de Buenos Aires olía a humedad y a promesas rotas esa madrugada. El sonido de un tango lejano, distorsionado por el sueño, fue brutalmente ahogado por el bip seco de mi teléfono. La luz azul de la pantalla, tan fría como la madrugada, me golpeó los ojos. Yo, Valentina, me enderecé en la cama, el corazón latiendo con la sorda anticipación que solo una notificación de madrugada puede provocar. Diego, pensé, aún medio dormida. ¿Se le habrá olvidado otra vez que tenía que silenciar el grupo de trabajo? Pero no era él. Era un mensaje de una cuenta desconocida. ¿El nombre? Montserrat. Deslicé el dedo por la pantalla, el gesto casual de quien revisa un spam o una publicidad. Lo que leí a continuación no era publicidad, era un rayo que me partió el alma y la vida en dos mitades sangrantes. Soy su prometida. ¿Te sorprende? Mi respiración se detuvo. Mi cuerpo se congeló en la posición de quien recibe un golpe mortal. Miré a mi lado, donde Diego dormía plácidamente con esa sonrisa inocente que tanto amaba. El hombre que había sido mi roca, mi refugio, mi sanador después de un infierno personal. 8 años. 8 años de amor, de construir una vida sólida en la capital, de luchar juntos contra la enfermedad que casi me lleva a mis 23 años. Sobreviví al cáncer, sobreviví a la tortura psicológica de mi ex marido y reconstruí mi castillo sobre la base inquebrantable de la lealtad de Diego. Él me había prometido seguridad. Me había prometido que él no era como los otros hombres. Mi mano tembló mientras abría el mensaje completo. La insolencia de Montserrat no tenía límites. Deberías ver esto, Valentina, para que dejes de vivir en la fantasía. Y luego el golpe de gracia. El puñetazo en el estómago que me hizo arquear la espalda en un silencioso grito. Un carrusel de fotos. Diego, sí, mi Diego, abrazando a esa mujer, besándola en una playa que él dijo haber visitado solo por retiros de trabajo, sosteniendo una pequeña caja de terciopelo rojo, un anillo, el símbolo de un compromiso que no era conmigo. Montserrat no paró. Mensajes de texto, capturas de pantalla de conversaciones íntimas, detalles sórdidos de una relación que duraba más de un año. Un año entero de mentiras. De noches que Diego supuestamente pasaba cubriendo turnos de emergencia en el albergue para jóvenes con problemas, su noble y sacrificada profesión que ahora se sentía como una burla cínica. La náusea me subió a la garganta. El alivio, el horrible, asqueroso alivio de saber que, debido a mi enfermedad, no habíamos podido tener hijos. El pensamiento de que un niño pudiera haber nacido en esta telaraña de mentiras me provocó un escalofrío que me recorrió el cuerpo entero. Me levanté de la cama. No lloré. El dolor era demasiado grande para las lágrimas. Era una herida que no sangraba por fuera, sino por dentro, en el fondo del alma, pulverizando la confianza. Caminé con pasos de fantasma hasta la sala. Diego estaba en el sofá, con sus auriculares puestos, inmerso en su maldito juego de rol online. El vicio de escape que siempre había despreciado, que ahora era el teatro de sus mentiras. Su rostro estaba iluminado por el resplandor azulado del monitor. Una imagen de paz doméstica que me dio ganas de vomitar. Me paré enfrente de él, sosteniendo el teléfono como un arma. Montserrat y Diego, sonrientes juntos, se reflejaban en sus ojos. Ella me apuntaba como una pistola. Mi dedo, polar del arma. ¿Qué pasa, mi amor?, preguntó, quitándose los auriculares, su voz llena de esa familiar calidez que ahora me sonaba a veneno. Yo no grité. Yo no necesité una palabra más que la imagen en mi mano. Explica, dije, mi voz un susurro seco y peligroso, con el acento rioplaquense más duro que pude invocar. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una mueca de terror instantáneo. Su cara se descompuso en la máscara del mentiroso atrapado, el rostro que sabía que su mundo se había derrumbado. El próximo minuto de nuestra vida sería el preludio de un huracán. La confesión fue un chorro de excusas patéticas.
Depresión, inseguridad, la presión en el trabajo y, por supuesto, la culpa de siempre. Doña Griselda, su madre, la mujer que había odiado abiertamente a Valentina desde el día 1 por ser demasiado fuerte, demasiado independiente y por tener la desgracia de una enfermedad crónica. Griselda me dijo que yo necesitaba aire, que tú eras demasiado pesada con tus medicinas y tus controles, balbuceó, las lágrimas resbalando por su cara. ¿Y tú la escuchaste? Mi voz era un latigazo. 8 años juntos, Diego. Yo sobreviví al cáncer, yo te di mi vida, y tú te fuiste a jugar a la casita con una desconocida por un capricho de tu mamita. El escándalo se instaló en el living, gritos, reproches, platos estrellándose contra la pared. No hubo golpes, pero la violencia emocional fue mucho peor. Él juró que era una trampa, que la conoció por casualidad en un evento de recaudación de fondos de la señora Griselda, que fue ella quien lo empujó a salir con mujeres menos complicadas. Me senté a escuchar. La rabia se transformó en una helada calma analítica. El patrón era demasiado claro. Era la misma historia de su padre, don Roberto, que había abandonado a Griselda por una mujer más joven. El trauma familiar que Diego había jurado no repetir, ahora se repetía, pero con un matiz más oscuro. Dame tu teléfono, Diego. Ahora. Mi orden era innegociable. Mientras él lloraba y suplicaba, yo revisé su historial, sus archivos ocultos. Y ahí estaba, en el archivo de mensajes eliminados, el hilo de conversación con su madre. No era amor, no era consuelo, era pura toxicidad. Esa Montserrat te entiende, hijo. Es una chica que sabe lo que es sufrir, no como esa, tan delicada. La vida es corta, hijo. Piensa en tu bienestar. El mensaje me revolvió el estómago. No era celo que me odiara, era que estaba activamente saboteando mi matrimonio para recuperar el control total sobre su hijo. Me veía como una enfermedad que debía ser extirpada. Mi mente trabajó rápido. Tenía que exponer el núcleo de la traición. ¿Ella te la presentó, Diego? ¿Tu madre te la puso en el camino? Sí. Me insistió en ir a una cena. Dijo que Montserrat era hija de una amiga de la vecina. Me dijo que era una chica con problemas serios que necesitaba ayuda y yo caí. Ella me daba lástima. Lástima. Una emoción tan débil, tan miserable, que fue suficiente para destruir 8 años de amor. Bien, ahora vamos a ver el verdadero problema de Montserrat. Ella tiene deudas, ¿no? Problemas de dinero. El rostro de Diego se puso blanco como la cal. Su silencio fue la respuesta más clara. Sí. Ella es adicta al juego. Está muy endeudada con gente peligrosa. Casi $85.000. Susurró, mirando al suelo. Doña Griselda le ofreció pararle, ¿verdad? Me lo comentó una vez al pasar, que ella quería ayudarla con una carga familiar. Yo no entendí. Entendiste perfectamente. Lo interrumpí, mi voz fría como el viento patagónico. Tu madre usó su desesperación. Le prometió limpiar su vida a cambio de que se convirtiera en tu prometida fantasma y se asegurara de que yo me enterara de la peor manera. Ella no quería que te fueras, quería que yo me fuera, humillada y destrozada. Ella es la titiritera, Diego, y tú, la marioneta más estúpida. La verdad, dicha en voz alta, era más fea de lo que imaginaba. Mi enfermedad, mi lucha, todo era una excusa para que una madre dominante continuara su reinado de terror. El problema no era la infidelidad, el problema era la cobardía de Diego frente a su madre. Me levanté y caminé hacia la habitación de invitados. Saqué una sábana limpia del armario. El colchón era viejo, pero serviría. Escucha bien, Diego. Te voy a dar un ultimátum. La prueba de fuego. No me interesa si me amas o no. Me interesa saber si tienes el valor de ser un hombre, en lugar de un niño mimado. Me detuve en el umbral, mi figura recortada contra la luz incierta del pasillo.
Si quieres una oportunidad, tienes que hacer 2 cosas. La primera, encontrar los $85.000 para pagar la deuda de Montserrat. Ni un peso de nuestros ahorros, ni hipotecar nuestra casa. Tienes que conseguirlo por tu cuenta, vendiendo lo que sea, haciendo lo que sea. No quiero que uses el dinero que juntamos para la clínica de fertilidad, ese dinero sagrado que tanto nos costó. Ni se te ocurra. Pero Valentina, es imposible. Su voz era un lamento. Imposible es lo que me pediste a mí, creer en ti después de esto. Lo corté. La segunda parte es la más difícil. Tienes que conseguir que Montserrat firme una declaración jurada ante un escribano exponiendo todo el plan de chantaje de doña Griselda. Con esa prueba la llevaremos a juicio por manipulación y coerción. Debes hacer esto protegiendo tu reputación en el albergue. Tu trabajo no puede verse comprometido, ¿entiendes? Eres un profesional que ayuda a niños y tu imagen debe permanecer intachable. Lo miré a los ojos, mis propios ojos llenos de una tristeza helada que dolía. Tienes 2 semanas. Si no lo haces, me llevo a los gatos, la casa y el 70% de nuestros ahorros por daño moral. Y lo peor de todo, vivirás sabiendo que fuiste demasiado cobarde para salvarte a ti mismo de tu madre. Demuéstrame que vales el riesgo, Diego. Dejé la sábana sobre la cama de invitados y cerré la puerta. El silencio era total, pero yo podía oír el rugido del huracán que se desataba en la cabeza de Diego. Durante los siguientes días, el apartamento se sintió como una morgue. Diego vendió todo lo que amaba, su vieja motocicleta que había restaurado con tanto cariño, sus preciados cómics de coleccionista, sus equipos de juego. El dolor de ver sus posiciones desaparecer era visible, pero la suma total apenas arañaba los $10.000. La desesperación lo estaba consumiendo, se movía como un sonámbulo. Yo, Valentina, mantuve mi distancia. Dormía con los 2 gatos, Milo y Luna, acurrucados a mi lado. Sus ronroneos eran mi única compañía. Doña Griselda llamó. La ignoré, pero Diego no pudo. Hija, soy tu suegra. Sé que estás molesta, pero tu marido está flaco. Necesita un buen estofado. ¿Por qué no lo dejas venir a casa? Cuando Diego tomó la llamada, yo lo escuché desde el pasillo. No, mamá, estoy bien. Solo tengo mucho trabajo. ¿Trabajo? No me mientas. Sé que esa Valentina te está volviendo loco. No la escuches. Ella es una mujer enferma, Diego. Una carga. Te lo digo por tu bien. Yo te presento a 10 Montserrat si quieres, que no te darán tantos dolores de cabeza. Diego colgó. El sudor frío perlaba su frente. Se acercó a mí con una expresión de horror. Ella es malvada, Valentina. No es amor. Es odio. Claro que es odio. Y tú la has estado alimentando por 30 años. Grité por primera vez desde el escándalo. Ahora tienes que cortarle la mano. Él se fue. Era la hora de ir por el dinero. El acto de desesperación final. Necesitaba un milagro. Y se dirigió a un viejo amigo de su padre, un empresario llamado Don Héctor. Un hombre de negocios turbios, pero con una vasta red de contactos. Diego conocía sus secretos, un viejo favor familiar que se remontaba a un problema con la aduana en Chile. La reunión fue en un café oscuro, a la hora de la siesta. $85.000, en efectivo y sin preguntas. Don Héctor se rió, su voz rasposa. Me estás pidiendo que me meta en la boca del lobo, Diego, por un problema de polleras. No es un problema de polleras, es mi vida. Y te recuerdo que cuando tu hijo tuvo el problema con la cocaína en la frontera, mi padre y yo movimos cielo y tierra para sacarlo. Es un favor, don Héctor, un favor a ser cobrado. Don Héctor se puso serio. Era un hombre de códigos. Un favor se pagaba. Te lo daré, pero en un cheque a mi nombre, con una hipoteca de nuestra casa a mi favor. Y me lo devuelves en 3 meses. No, en efectivo, sin rastro. Y no puedo hipotecar la casa. Don Héctor lo miró con desprecio. Entonces, ¿qué me das, muchacho? No me sirve para nada.
Diego tragó saliva. El miedo era palpable, pero la imagen de Valentina, fría y distante, le dio fuerzas. Te daré información confidencial de mi trabajo, mis contactos en el gobierno. Yo puedo conseguir que el albergue de niños se convierta en un centro de distribución discreto. Yo puedo ser tu hombre en el gobierno, tu topo. Don Héctor se quedó en silencio, sus ojos brillando con avaricia. No eran $85,000 lo que estaba en juego, sino el alma de Diego. Un topo en el gobierno, jugando sucio. Me gusta. Don Héctor se inquinó. Mañana al mediodía tendrás un maletín en el Café Tortoni. $100,000 en efectivo. No te pido intereses. Te pido lealtad y secretos. Si fallas, tu madre parecerá un ángel a mi lado. Diego asintió, su rostro ceniciento. Acababa de vender su alma por una oportunidad de redención. El maletín era pesado, olía a papel viejo y a ilegalidad. $100,000, limpios, sin rastro, atados con ligas de goma. Diego lo recibió de manos de don Héctor en un reservado del histórico Café Tortoni, un lugar que había sido testigo de la bohemia porteña y ahora de una venta de alma. La transacción fue fría, rápida. Don Héctor no le dio la mano, solo le dio una mirada de advertencia. Ahora eres mío, Diego. Recuerda, si tu mujer te salva, serás un hombre libre y endeudado. Si caes, te arrastraré conmigo. Y por el bien de tu trabajo con los niños, más te vale ser un buen topo. Diego salió del café sintiendo que llevaba plomo en el estómago. Había traicionado su ética profesional, su futuro, para obtener el perdón. El dinero, el cebo, ahora pesaba más que su propia conciencia. Llegó a casa y el silencio lo recibió como un puñetazo. Valentín estaba en el cuarto de invitados, la puerta cerrada, y sus dos gatos, Milo y Luna, eran los centinelas de su dolor. Diego dejó el maletín a los pies de su cama, en el suelo de su antigua habitación, ahora vacía. Era una ofrenda a la diosa herida. «Ya tengo el dinero, Valentina», dijo, golpeando suavemente la puerta, sin atreverse a girar el picaporte. «Bien por ti. Ahora consigue la firma de Montserrat». La voz de Valentina era distante, sin emoción. No había alegría, solo frialdad. Ella no se iba a conmover por su sacrificio. La redención costaría mucho más. El siguiente paso requería una manipulación precisa. Montserrat, la amante fantasma, era la clave. Estaba desesperada, acosada por los prestamistas, temiendo por su vida. Diego le envió un mensaje indirecto, sin revelar la fuente del dinero. «Podemos saldar tu deuda. Reunámonos. Tengo una propuesta que cambiará tu vida, pero requiere absoluta honestidad». El encuentro se pactó en el Parque 3 de Febrero, bajo la sombra imponente de los ombúes, un lugar público y abierto, un territorio neutral, donde nadie se sentiría acorralado. Diego llegó primero, el maletín en la mano, con solo $85,000 dentro. Los 15,000 restantes los guardó para el abogado y para respirar un poco, para la vida diaria. Montserrat apareció 20 minutos tarde, pálida y nerviosa. Sus ojos antes llenos de una falsa coquetería, ahora reflejaban un miedo profundo, el miedo de quien está al borde del abismo. Llevaba ropa sencilla, sin maquillaje. La ilusión de la prometida glamorosa había desaparecido. «¿Qué es esto, Diego?», preguntó, mirando el maletín con una mezcla de avidez y temor. «Es tu libertad, Montserrat». Diego no sonrió. Era un trato, no un acto de amor. Son $85,000, suficiente para pagar tu deuda y desaparecer de la vida de los usureros. Los ojos de Montserrat se llenaron de lágrimas.
Se acercó al maletín. Sus dedos rozaron el cuero. ¿Por qué? ¿Por qué haces esto por mí? Creí que me amabas. Su voz se quebró. No te amé, Montserrat. Fuiste mi escape. Fui un cobarde. Pero más importante, fuiste una víctima de mi madre, doña Griselda. Diego abrió el maletín, mostrando los fajos de billetes. El olor a dinero nuevo y la promesa de seguridad la golpearon. Esto es tuyo, si cumples mi condición. Sacó de su bolsillo un sobre manila. Dentro había un borrador de declaración jurada redactado con precisión legal, detallando cada paso del plan de doña Griselda. Tienes que firmar esto ante un escribano hoy mismo. Tienes que declarar que mi madre te coaccionó, te chantajeó emocional y financieramente para que fingieras ser mi prometida y te aseguraras de que Valentina se enterara. Tienes que firmar que ella te prometió pagar la deuda a cambio de que destruyeras mi matrimonio. Montserrat retrocedió. El miedo de los prestamistas se mezcló con el miedo de doña Griselda, cuya poder y frialdad eran bien conocidos en su pequeño círculo. No puedo, Diego. Tu madre es una arpía. Me va a destruir. ¿Crees que me va a dejar en paz si hago eso? Ella es capaz de todo. ¿Y los prestamistas no? Diego le recordó su realidad sin piedad. Ellos no solo te destruirán a ti, Montserrat. Destruirán a tu familia. Tienes una hora para decidir. O el dinero, la libertad y una nueva vida a cambio de la firma, o el miedo, la deuda y doña Griselda te usará como un trapo sucio por el resto de tu vida. Se sentó en un banco esperando. El aire era denso con la tensión. Montserrat caminó de un lado a otro, sus manos cubriendo su rostro, sollozando silenciosamente. Vio su vida entera en una balanza. ¿El dinero o el miedo? Finalmente se acercó a Diego. Sus ojos estaban inyectados en sangre, pero había una nueva resolución en ellos. Está bien, lo haré. Estoy harta de que la gente me use. Pero si algo me pasa, Diego, te juro que contaré el origen de ese dinero. Acepto el riesgo. Diego no parpadeó. Fueron directamente a la oficina de un escribano de confianza de un amigo de Diego, un hombre que no haría preguntas. En la oficina, bajo la luz fría de un fluorescente, Montserrat firmó, su mano firme por la desesperación. Cada palabra en el documento era una sentencia de muerte para el plan de doña Griselda. Al salir, Diego le entregó el maletín. No hubo despedidas, ni remordimientos, solo una profunda tristeza en el rostro de Montserrat y un sentimiento de asco en el de Diego. Sé libre, Montserrat, y reza por mí, fue todo lo que dijo. Ahora tenía la prueba, pero el verdadero enfrentamiento apenas comenzaba. El regreso a casa fue un calvario. Diego entró, exhausto. Valentina estaba en la cocina, preparando un mate, el aroma amargo y reconfortante llenando el aire. ¿Tienes la prueba?, preguntó sin mirarlo. Diego puso el sobre manila sobre la mesa. El documento era el certificado de su traición a su familia y su único pase de vuelta a la casa. ¿Lo lograste?, preguntó Valentina, sus ojos finalmente fijos en él, buscando un rastro de mentira. Sí, lo hice. Tuve que ir muy lejos por el dinero. Tuve que vender mi alma, pero lo hice. Diego no le ocultó la verdad, solo le ocultó el nombre de don Héctor. La declaración está ahí. Montserrat confesó todo. Valentina tomó el documento y lo leyó con una calma devastadora. Cada frase confirmaba su propia intuición. Doña Griselda era la mente maestra, el arquitecto de su miseria. Bien, ahora el gran final. Tienes que enfrentarla, Diego. Tienes que presentar esto al abogado que te dije y luego en una cena familiar tienes que mostrarle a tu padre y a tu madre lo que has hecho. Tienes que dejarlas incoartadas.
sin defensas, no por mí, sino por ti. Tienes que cortar ese cordón umbilical tóxico. Esa noche, Diego durmió en la cama de invitados, pero sin la sábana que Valentina le había dado. Durmió sobre el colchón desnudo, el cuerpo magullado por el estrés, pero con la declaración jurada bajo la almohada como un talismán. La cena se organizó 2 días después, en la casa de sus padres. Don Roberto, el padre de Diego, siempre ausente, había accedido a la reunión bajo la presión de doña Griselda, que quería arreglar las cosas y dejar de lado la histeria de Valentina. Diego llegó con el abogado, doctor Guzmán, un hombre de mediana edad con una mirada de acero y un traje impecable. En el bolsillo interior de su saco llevaba la declaración jurada, sellada y legalizada. Doña Griselda estaba radiante, con un vestido de seda y una sonrisa que era una máscara de falsedad. En la mesa había suculentos platos de pasta, el intento de la madre de recuperar el control a través de la comida. Diego, cariño, ¿qué haces con un abogado? ¿Acaso tu esposa te está pidiendo un divorcio exprés? Sabía que esa mujer no te convenía. El cinismo de su madre era un puñetazo al aire. Diego respiró hondo. Su voz, aunque temblorosa, era firme. No, madre. El doctor Guzmán está aquí para ayudarte. ¿Ayudarme? ¿Con qué? Doña Griselda se rió, pero su risa sonó hueca. Su esposo, don Roberto, miró la escena con su habitual distanciamiento, bebiendo su vino tinto. Con esto, Diego sacó el documento del bolsillo y lo deslizó por la mesa, justo enfrente de su madre. Esta es una declaración jurada de Montserrat, firmada ante un escribano. Detalla cómo tú la coaccionaste, le prometiste pagarle $85,000 para saldar su deuda a cambio de que fingiera ser mi prometida y te aseguraras de que Valentina me dejara, humillada. La sonrisa de doña Griselda se desvaneció, su rostro se puso de un color rojizo, una mezcla de ira y terror. Es una mentira, esa mujer es una jugadora, una delincuente. Estás loco, Diego, te ha lavado el cerebro esa histérica de tu esposa. No, madre. Yo la salvé de los prestamistas, yo pagué su deuda, yo le di los $85,000, no tú. La voz de Diego fue baja, pero cada palabra resonó como un gong en el comedor. Hice el sacrificio para salvar lo que tú intentaste destruir. Y ahora vas a enfrentar las consecuencias. El doctor Guzmán está aquí para informarte que esto es un caso de chantaje, coerción y conspiración para arruinar un matrimonio. El plato de pasta de doña Griselda se deslizó de la mesa y se estrelló contra el suelo. El ruido del cristal roto rompiendo el silencio atronador. Don Roberto, el hombre silencioso, el fantasma, finalmente reaccionó. Dejó su copa de vino sobre la mesa, se levantó lentamente, sin mirar a nadie. Su rostro era una máscara de dolor y decepción. «¡Roberto, no!», suplicó doña Griselda. Don Roberto caminó hacia la puerta. «Estoy harto de tus juegos, Griselda. Siempre fuiste así. Destruiste esta familia hace 30 años y ahora quieres destruirla de nuestro hijo». Fue la frase más larga que Diego le había escuchado decir en años. Abrió la puerta y saltó de la casa para no volver jamás. Doña Griselda se derrumbó en el suelo, sollozando, su vestido de seda manchado de salsa. El poder se había ido. Había perdido a su marido y había perdido, finalmente, el control sobre su hijo. «Me las vas a pagar, Diego, y a tu mujer», gritó, con el veneno de una víbora. «No, madre, ya lo pagué. Lo pagué con mi alma. Y tú lo pagarás en la corte». Diego se levantó, su corazón todavía roto, pero su espíritu por primera vez libre. La noche después del enfrentamiento con doña Griselda fue la más extraña en el apartamento de Valentina y Diego. Él regresó solo, a las 3 de la mañana, con el olor a humedad y a fracaso familiar impregnado en su ropa. La casa estaba en penumbra. Valentina estaba despierta, sentada en la sala, envuelta en una manta,
con Milo y Luna dormidos a sus pies. Ella no preguntó nada. «Tu padre se fue», dijo Diego, apenas un susurro. Se levantó de la mesa y se fue. No la miró, no dijo adiós. Solo se fue. Valentina asintió, lentamente. Había esperado la histeria de doña Griselda, pero el silencioso repudio de don Roberto era la verdadera victoria. Había roto el núcleo de la toxicidad familiar. «¿Y tú?», preguntó Valentina, levantando la mirada. Sus ojos no eran de amor, sino de evaluación, como un juez que mira al acusado. Yo la dejé con el abogado. El proceso legal empieza mañana. Pediremos una orden de restricción por chantajeo y acoso emocional. Ya no tiene control sobre mí. Me siento... busco la palabra. Vacío, pero libre. La libertad no es gratis, Diego. Siempre tiene un precio. Valentina señaló el sobre Manila, que ahora contenía los documentos legales y la declaración jurada de Montserrat. Pasaste la prueba de fuego. Demostraste que estás dispuesto a arriesgarlo todo, incluso a traicionar tu sangre para salvar tu vida. Él se acercó a la puerta del cuarto de invitados. El colchón desnudo lo esperaba. ¿Puedo dormir en el sofá?, preguntó con voz baja. No, duerme donde quieras, pero no conmigo. La voz de Valentina era un cristal frío. La amenaza se ha ido, pero la herida no. El hombre que amaba, el que me prometió lealtad, me mintió durante un año. Eso no se borra con un acto de valentía. Eso se borra con años de honestidad brutal y trabajo. Diego se quedó de pie, sin moverse, observando la figura de la mujer que todavía amaba. Ella era la prueba de que se podía sobrevivir a la peor de las batallas, y él había estado a punto de perderla. Gracias, Valentina, por no dejarme hundirme sin luchar. Se retiró al sofá y por primera vez en semanas durmió profundamente. Los días siguientes fueron la lenta y dolorosa limpieza de los escombros. Doña Griselda inventó llamar, enviar mensajes a Diego, suplicando, amenazando. El abogado doctor Guzmán se encargó de todo. Una orden judicial de restricción y la apertura de una investigación formal. El círculo social de la familia en Buenos Aires se enteró del escándalo con la velocidad del rayo. La respetable doña Griselda, la filántropa, la mujer de sociedad, resultó ser una chantajista emocional. El escándalo era un manjar para la prensa del corazón y el cotilleo de barrio. Mientras el caos se desarrollaba afuera, en el apartamento de Valentina y Diego se vivía una tregua incómoda. Cenaban juntos en silencio. Diego contaba los detalles del proceso legal sin adornos. Valentina escuchaba, sin ofrecer consuelo. Tuve que confesarle a mi jefe el problema. Le dije que mi madre había intentado chantajearme con una mentira, pero que yo ya lo había solucionado, explicó Diego una noche, mientras lavaban los platos. Valentina detuvo el agua. ¿Y don Héctor? ¿El dinero? Diego tragó saliva. Este era el momento de la honestidad más profunda, la más peligrosa. El trato es por un año. $100,000 sin intereses, pero tengo que trabajar para él. Me pidió que manejara inversiones sensibles. Me pidió ser un topo, Valentina. Un canal de información discreto. Valentina cerró los ojos. La traición había sido eliminada, pero había sido reemplazada por un riesgo. Una vida de mentiras por una vida de secreto peligroso. Diego se quedó de pie, sin moverse.
observando la figura de la mujer que todavía amaba. Tenés que romper ese pacto, Diego. No podés limpiar un error con otro. No podés ayudar a niños con trauma y al mismo tiempo estar en el bolsillo de un mafioso. Lo sé, pero no podía conseguir el dinero de otra forma. Tenés que darme tiempo. 1 año. Voy a ahorrar todo lo que pueda, vender lo poco que me queda. Voy a devolverle el dinero y a cortar los lazos, lo juro. Pero ahora mismo soy su rehén. Nuestro matrimonio es un rehén de ese dinero. Valentina se apoyó en la encimera. Su cuerpo temblaba por una mezcla de rabia y resignación. Ella sabía que el precio de su ultimátum había sido alto, pero no imaginó que sería tan sucio. Bien, 1 año. 1 año de prueba, Diego. Si ese don Héctor pone en peligro tu trabajo en el albergue, o si te pide algo que dañe a un inocente, o si descubro que estás usando información del gobierno, se acabó. Y yo misma iré a la policía y lo contaré todo, incluyendo el origen de esos $100,000. ¿Entendido? Entendido. Diego asintió, aceptando la nueva cadena que lo ataba. Los meses pasaron como una tortura lenta. Doña Griselda fue forzada a someterse a terapia y a pagar una multa considerable por coerción. La investigación se cerró a nivel criminal, gracias a las habilidades del doctor Guzmán, pero su reputación social estaba destrozada. Don Roberto no regresó, iniciando los trámites de divorcio, el acto final de su liberación. Diego cumplía con su parte del trato. Trabajaba incansablemente en el albergue. Su noble vocación como terapeuta para jóvenes con trauma se convirtió en su refugio y su justificación. Ahorraba cada peso. Sus encuentros con don Héctor eran tensos. Diego le entregaba información menor, evadiendo los grandes pedidos, caminando por la cuerda floja de la lealtad. Valentina, por su parte, se enfocó en su propia sanación. Volvió a su rutina de controles médicos con la fría determinación que la caracterizaba. Ella y Diego iban a terapia de pareja, y la honestidad que allí se desnudaba a veces era más dolorosa que la traición inicial. Te perdoné la infidelidad física, Diego. Eso fue un acto de debilidad. Lo que me costó perdonar es la mentira que construiste con mi enfermedad como excusa. Usaste mi fragilidad como tu escudo. Tuviste la oportunidad de amarme y elegiste huir a un juego de rol. Y de paso, destrozar mi confianza. Diego lloró en la terapia, un llanto de arrepentimiento genuino. Tenía miedo de no ser lo suficientemente fuerte para ti, para tu lucha. Mi madre siempre me dijo que yo era débil y busqué el camino fácil. Me arrepiento de cada día. La sanación era lenta, pero avanzaba. Valentina se mudó de la habitación de invitados de vuelta a su antigua habitación, pero con una condición. La cama seguía separada. Vas a dormir en el sofá, Diego, y solo te dejaré volver a la cama cuando sienta que mi corazón puede confiar en ti tanto como mis gatos confían en ti. Diego aceptó sin chistar. El sofá se convirtió en su penitencia. Llegó el 11º mes. Diego había logrado ahorrar más de $70,000, sumados a los 15,000 que le quedaban del préstamo original. Solo le faltaban unos pocos miles. Su trabajo con don Héctor se había vuelto más peligroso. El mafioso estaba presionando, pidiendo información más sensible, sobre licitaciones de obra pública. Una tarde, don Héctor lo llamó con urgencia. Necesito que me consigas los planos de la nueva central de reciclaje. Es información delicada del gobierno. O me la traes mañana, o te la cobro con intereses. Diego sabía que eso era un delito federal, un punto de no retorno. Entregar esa información pondría en riesgo a muchas personas inocentes. Esa noche, Diego miró el sofá, miró la puerta cerrada de su habitación. Luego miró a Milo, el gato, que se acurrucaba en su regazo. La lección era clara. Entró en la habitación. Valentina estaba durmiendo, su respiración suave y rítmica. Diego se sentó a su lado, en el borde de la cama, y le contó toda la verdad, susurrando, sin despertarla. El plan de don Héctor, el riesgo. Al amanecer, Valentina despertó y lo vio sentado allí. ¿Por qué me lo contaste? Porque no puedo hacerlo, Valentina. No puedo traicionar mi vocación.
No puedo cometer un crimen para salvar nuestro matrimonio. Prefiero perderte a traicionar a la gente que ayudo. Prefiero el divorcio y la deuda a la cárcel de mi conciencia. Valentina se sentó en la cama. Sus ojos se llenaron de una luz que no había visto en un año. Bien, Diego, ya lo sabía. Te escuché susurrar. Ahora vamos a la guerra, pero esta vez la vamos a ganar juntos. Llamaron a don Roberto. El padre de Diego, ahora libre, escuchó la historia con un nuevo tipo de valor. Tengo contactos en la aduana, hijo. Vamos a tenderle una trampa a don Héctor. Le daremos información falsa sobre un envío en el puerto que él intentará robar. Y tú, Diego, grabarás la conversación. Si te arriesgaste por tu esposa, yo voy a arriesgarme por mi hijo. La trampa fue tendida en un almacén frío del puerto. Don Héctor, confiado, se jactó ante Diego de cómo usaría la información robada. La grabadora en el bolsillo de Diego capturó cada palabra. La policía, alertada por don Roberto bajo anonimato y con la garantía de que Diego no sería investigado, irrumpió en el lugar. Don Héctor fue arrestado por conspiración e intráfico de influencias, con la grabación de Diego como prueba irrefutable. La justicia fue lenta, pero llegó. Diego fue exonerado por su colaboración, aunque su reputación fue levemente tocada. La deuda con don Héctor quedó anulada por la confiscación de sus bienes. El peligro se había ido. Diego regresó a casa, libre de su madre y de su captor. Esa noche Valentina lo miró desde la cama. Me dijiste que elegías el matrimonio y mentiste. Me dijiste que elegías la honestidad y tomaste el camino ilegal. Pero al final, cuando tuviste que elegir entre el crimen y la conciencia, elegiste bien. Valentina golpeó el colchón a su lado. El sofá se acabó, Diego. Ahora ven a casa. Tenemos una vida que reconstruir. Una vida que tú te ganaste con el alma. Diego se acostó a su lado, sintiendo el calor de su cuerpo después de un año de frío. El amor no había vuelto completamente, pero la confianza había renacido, como una flor resistente en la tierra quemada. Se acurrucaron y Milo y Luna saltaron a la cama, sellando la tregua. El final fue agridulce. El pasado estaba muerto, pero el futuro estaba lleno de promesas, construido sobre el único cimiento que importaba: la honestidad total. La lucha no había terminado, pero la pareja, por fin, estaba de vuelta en el mismo equipo.